Hola, mi nombre es Nicole Mariana Martínez Castillo y hoy les vamos a hablar sobre los protocolos en miembros superiores e inferiores, pelvis y cadera. Pasa, por favor. Bueno, como índice tenemos la cintura escapular, miembro superior 1, miembro superior 2, miembro inferior y proyecciones adicionales. Empezaremos por la primera, que es cintura escapular, hombro, clavícula y articulaciones acromioclaviculares. Proyecciones estándar. En esta sustentación explicaré las proyecciones estándar para el estudio radiográfico en la cintura escapular, que incluye hombro, clavícula y articulaciones acromioclaviculares. Haré un énfasis en la ubicación del paciente, los valores técnicos, como kilovoltaje, miliamperaje segundos, distancia del foco detector, la incidencia del rayo central, el tamaño del chasis y los criterios de evaluación de las imágenes resultantes. Primero, hombro. Las proyecciones anteroposterior, el paciente debe estar en bipedestación o decúbito supino, con el brazo en una posición neutra. Se utiliza un kilovoltaje de 65 a 71 mil amperajes segundo de 8 a 12. La distancia del foco detector es de 100 centímetros. El rayo central se dirige perpendicular 2,5 centímetros inferior al borde lateral de la clavícula. Se emplea un chasis de 24 por 30 centímetros en posición longitudinal. La imagen muestra la cabeza humeral, glenoides, clavícula y la parte de la escápula. Pasa por la proyección lateral. El paciente en bipedestación o rotación del tronco de 45 a 60 grados. Se utiliza un kilovoltaje de 70 a 75 mil y un amperaje segundos de 12 a 16. La distancia del foco detector es de 100 centímetros. El rayo central se dirige al centro de la articulación glenohumeral. Se emplea un chasis de 24 por 30 centímetros. La imagen permite ver que la escápula en forma de Y con la cabeza humeral superpuesta. Pasa por la clavícula. Proyección anteroposterior. El paciente en bipedestación o decúbito supino se utiliza un kilovoltaje de 65 a 71 mil amperajes segundos de 8 a 12. La distancia de foco detector es de 100 centímetros. El rayo central se centra en el punto medio de la clavícula. Se emplea un chasis de 24 por 30 centímetros en posición transversal. La imagen muestra la clavícula completa con sus articulaciones. Pasa por proyección axial anteroposterior angulada. El paciente en bipedestación o decúbito supino o inclinación hacia atrás de 15 a 30 grados o con angulación del tubo. Se utiliza un kilovoltaje de 65 a 71 mil amperajes segundos de 8 a 12. La distancia del foco detector es de 100 centímetros. El rayo se angula de 15 a 30 grados en dirección cefálica. Se emplea un chasis de 24 por 30 centímetros. La imagen muestra la clavícula libre de superposición costal. Pasa por las articulaciones acromioclaviculares, las proyecciones anteroposterior bilateral con y sin carga, el paciente en bipedestación, primero sin peso y luego con pesas en cada mano. Se utiliza un kilovoltaje de 70 a 75 mil y un amperaje segundos de 10 a 16. La distancia del foco detector es de 180 centímetros para incluir ambas articulaciones. El rayo central se centra en la línea media a nivel de las articulaciones acromioclaviculares. Se emplea un chasis de 35 por 43 centímetros en posición transversal. La imagen muestra ambas articulaciones comparativas. En conclusión, las proyecciones estándar de la cintura escapular requieren pares radiológicos, anteroposterior y lateral, en hombro anteroposterior y axial en clavícula, y anteroposterior bilateral en las articulaciones acromioclaviculares. Cada una necesita parámetros técnicos específicos de kilovoltaje, miliamperajes de segundos y distancia del foco detector, junto con una correcta ubicación del paciente para obtener imágenes diagnósticas de calidad. Pasa por. Ahora les hablaré sobre las proyecciones del húmero, codo y antebrazo, proyecciones estándar. El húmero, en la proyección anteroposterior del húmero, el paciente puede estar de pie o sentado, con la espalda apoyada en el detector, el brazo extendido y la palma de la mano en rotación interna. Se utiliza un kilovoltaje entre 70 y 80 con un miliamperaje segundo de 8 a 10. La distancia del foco detector es de 100 a 110 centímetros. El rayo central se dirige de manera perpendicular al tercio medio del húmero. El chasis recomendado es de 35 por 43 centímetros en posición longitudinal. La imagen resultante debe mostrar el húmero completo, incluyendo el hombro y el codo. Los criterios de evaluación son huesos completos, sin distorsión, con bordes corticales definidos y articulaciones visibles. Pasa por proyección lateral. En la proyección lateral, el paciente se coloca de pie o sentado, con el brazo flexionado en un ángulo de 90 grados y apoyándolo lateralmente contra el detector. El kilovoltaje se mantiene entre 70 y 80. El miliamperaje de segundos entre 8 y 10. La distancia del foco detector entre 100 y 110 centímetros. El rayo central va dirigido perpendicular al tercio medio del húmero.
El chasis también es de 35 por 43 centímetros. La imagen debe mostrar el húmero en perfil con la cabeza humeral y los cóndilos superpuestos. Los criterios de evaluación son una visualización clara en perfil, sin rotación y con buena definición. El codo. Proyección anteroposterior. En la proyección anteroposterior del codo, el paciente está sentado con el brazo extendido y la palma hacia arriba, apoyando el codo en el detector. Se utiliza un kilovoltaje de 60 a 71.000 amperajes segundos de 4 a 6. La distancia del foco detector es de 100 centímetros. El rayo central se dirige perpendicular al centro de la articulación del codo. El chasis recomendado es de 24 por 30 centímetros. La imagen debe mostrar la articulación del codo de frente con epicóndilos simétricos y el espacio articular abierto. Los criterios de evaluación son bordes corticales nítidos y ausencia de rotación. Paso. La proyección lateral de 90 grados. En la lateral del codo, el paciente está sentado con el brazo flexionado en 90 grados, apoyando el antebrazo en la posición lateral sobre el detector. El kilovoltaje es de 60 a 70, el miliamperaje segundo de 4 a 6 y la distancia del foco detector de 100 centímetros. El rayo central se centra en la articulación, el chasis es de 24 por 30 centímetros y la imagen debe mostrar el codo de perfil con el olecranon claramente visible y los epicóndilos superpuestos. El criterio principal es que no haya rotación y que la estructura estén bien definidas. Paso. El antebrazo. La proyección anteroposterior. En la proyección anteroposterior del antebrazo, el paciente se coloca sentado con el brazo extendido y la palma hacia arriba sobre el detector. Se utiliza un kilovoltaje de 60 a 70, un miliamperaje de segundos de 4 a 6 y una distancia del foco detector de 100 centímetros. El rayo central se dirige perpendicular al punto medio entre el codo y la muñeca. El chasis recomendado es de 35 por 43 centímetros, colocado en diagonal o longitudinal. En la imagen se debe mostrar el cúbito y el radio completo, incluyendo las articulaciones del codo y la muñeca. Los criterios de evaluación son ausencia de acortamientos sin rotación y visualización de ambas articulaciones. Paso pues. La proyección lateral. En la proyección lateral del antebrazo, el paciente está sentado con el codo flexionado en 90 grados y el antebrazo apoyado lateralmente sobre el detector, con el pulgar hacia arriba. El kilovoltaje recomendado es de 60 a 70 miliamperajes segundo de 4 a 6 y la distancia del foco detector de 100 centímetros. El rayo central se dirige perpendicular al punto medio del antebrazo. El chasis también es de 35 por 43 centímetros. La imagen resultante debe mostrar el radio y el cúbito en perfil, con las articulaciones incluidas. Los criterios de evaluación son huesos bien definidos, superposición adecuada y sin rotación. Bueno, mi nombre es Javier Rafael Vargas Castro. También hablar sobre la radiografía de muñeca, de miembros superiores, puño o muñeca, manos y dedos de las manos y proyección estándar. La muñeca postero anterior, es directo, es sin booking. Tamaño del chasis 24 por 30. Posición del paciente en sedestación. Posición de la región anatómica sentado en una silla, formando un ángulo de 90 grados entre el cuerpo y el eje longitudinal de la mesa. De rayo en brazo flexionado 90 grados, de tal manera que el número sea paralelo al eje. Distancia foco pelicular es de 1 metro. Un ángulo de 0 grados. Centraje a nivel del tercer metacarpo. Y la colimación es superior e inferior al tercio distal del antebrazo y hasta el tercio medio de los metacarpianos. Pasa por favor. Muñeca lateral. Muévame para allá, pa. Directa. Para allá, para En su tamaño del chasis 24 por 30. Posicionamiento seriado en 2. Posición del paciente en sedestación. Posición de la región anatómica sentado en una silla de forma de 90 grados entre el cuerpo y el eje longitudinal de la mesa de rayos. Brazo flexionado a 90 grados de tal manera que el número sea paralelo al eje longitudinal. La distancia del foco pelicular es de 1 metro, un ángulo de 0 grados y un nivel centraje del tercer metacarpo. La colimación es superior hasta el tercio distal del antebrazo y hasta el tercio medio de los metacarpianos, anterior y posterior al nivel de la anatomía del paciente. Tiene un kilovoltaje de 53 por 3.2. Siguiente. Túnel carpiano de muñeca. Se hace directo. Tamaño del chasis 18 por 24. Se hace en biperestación. Posición regional anatómica, biperestación y con la palma en la mano apoyando sobre el chasis e intentando forzar el cuerpo hacia adelante hasta que se produzca una hiperextensión de la muñeca. Distancia 1 metro. Ángulo de 25 grados
tangencial al carpo, centraje, nivel del carpo. Tiene una técnica aproximada de kilovoltaje 52.2. Siguiente, mano antero, posterior, anterior. Se hace también directa, tamaño del chasis 24x30, posición del paciente en sedestación, posición de la región anatómica sentado en una silla, formando un ángulo de 90 grados entre el cuerpo y el eje longitudinal de la mesa de rayos. Brazo flexionado 90 grados de tal manera que el húmero sea paralelo al eje longitudinal de la mesa y el cúbito y el rayo sean perpendiculares, la palma de la mano en pronación contra el chasis con los dedos ligeramente separados, así como podemos observar en la imagen. Tiene una distancia de foco pelicular de 1 metro. A nivel de la colimación superior hasta la muñeca y anterior, posterior e inferior al nivel de la anatomía del paciente. Siguiente. Mano oblicua. Mano oblicua. También se hace en directo. No se hace también en tamaño del chasis 24x30. Se hace apresionado, seriado en dos, posición del paciente en sedestación, posición de la región anatómica sentado en una silla y formando 90 grados. Entre el cuerpo y el eje longitudinal de la mesa y del rayo, en brazos flexionados en 90 grados de tal manera que el húmero sea paralelo al eje longitudinal de la mesa y el cúbito y el rayo sean perpendiculares y el antebrazo de la palma de la mano rotado a 45 grados entre anteroposterior de la lateral de la muñeca. Tiene una distancia focopelicular de 1 metro, un ángulo de 0 grados, centraje a nivel de las articulaciones, tiene una colimación superior hasta la muñeca y anteroposteriores e inferiores al nivel de la anatomía del paciente. Esto tiene una técnica aproximada de kilovoltaje de 51.1.6. Siguiente. Mano lateral. Mano lateral también se hace directa, tamaño del chasis 24x30. Posición del paciente en sedestación, posición de la región anatómica sentado en una silla, formando un ángulo de 90 grados entre el cuerpo y el eje longitudinal de la mesa de los rayos. Brazos flexionados a 90 grados de tal manera que el húmero sea paralelo al eje longitudinal, de manera que el cúbito y el rayo sean perpendiculares al antebrazo y la palma de la mano totalmente lateral, así como se puede observar en la imagen. Tiene una distancia focopelicular de 1 metro, tiene un ángulo de 0 grados, un nivel centraje a nivel de las articulaciones, una colimación superior hasta la muñeca y antero-posterior e inferior al nivel de la anatomía del paciente. Tiene un kilovoltaje de 54. Siguiente. Posición antero-posterior de un dedo. Se hace también directo. Tamaño del chasis 18x24. Paciente en sedestación, posición de la región anatómica, sentado en una silla, paralelo al eje longitudinal de la mesa, procurando inclinar el cuerpo hacia adelante y a su vez enterado el antebrazo hacia atrás, de tal forma que apoye el chasis primero y el primer metacarpo. En forma supina, el resto de los dedos estirados, tiene una distancia focopelicular de 1 metro, un ángulo de 0 grados, un centraje a nivel de la primera falange del primer dedo, una colimación superior al tercio distal del primer metacarpiano inferior, derecha e izquierda al nivel de la anatomía del paciente. Siguiente. Lateral de un dedo. Se hace directo, tamaño del chasis 18x24, paciente en sedestación, posición regional anatómica, sentado en una silla, paralelo al eje longitudinal de la mesa, procurando inclinar el cuerpo hacia adelante y a su vez apoyando el antebrazo y la mano, de tal forma que apoye el chasis la cara externa del primer dedo, como se puede observar en la imagen, y que quede totalmente lateral. El resto de los dedos estirados. Tiene una distancia focopelicular de 1 metro, tiene un ángulo de 0 grados, el centraje a nivel de la primera falange del primer dedo, una colimación superior al tercio distal del primer dedo, metacarpiano inferior, anteriores y posteriores al nivel de la anatomía del paciente. Y tiene una colimación de 51. Siguiente. Posterior anterior de dedos 2, 3, 4 y 5. Se hacen directo. El tamaño del chasis es 24x30. Apasionado, seriado en 2, si son 4, y 18-24. Apasionados si son individuales. Posición del paciente. Paciente en sedestación. Posición de la región anatómica. Sentado en una silla formando un ángulo de 90 grados entre el cuerpo y el eje longitudinal de la mesa de rayos. Brazo flexionado 90 grados de la manera en que el húmero sea paralelo al eje longitudinal de la mesa y del cúbito y de rayos que sean perpendiculares. La palma de la mano en pronación contra el chasis y con los dedos ligeramente separados. Tiene una distancia de 1 metro, no tiene ángulo, centraje, tiene un centraje a nivel de la primera falange, medias y entre el 3 y el cuarto dedo. Tiene una colimación superior hasta el tercio distal de los metacarpianos e inferior
y derecha e izquierda a nivel de la anatomía del paciente. Y tiene una técnica proximal de kilovoltaje 50. Bueno, acá también podemos observar una nota, ¿sí? Que lateral de los dedos 2 y 3, que también se suele dar el caso de tener que realizar por separado. De tal caso, variemos. Para el dedo 2, se debe hacer una posición en región anatómica, sentado en una silla, paralelo al eje longitudinal y de la mesa, procurando inclinar el cuerpo hacia adelante y a su vez estirando el brazo hacia atrás de tal forma que apoye en el chasis la cara externa del dedo 2, el resto de los dedos doblados. Para el 3, para el tercer dedo, la posición de la región anatómica sentado en una silla y formando un ángulo de 90 grados entre el cuerpo y el eje longitudinal de la mesa de raya. El brazo flexionado a 90 grados de tal manera que el número sea paralelo al eje longitudinal de la mesa y el cúbito y el radio sean perpendiculares al el antebrazo y la palma de la mano. Totalmente lateral, el tercer dedo totalmente estirado. Lateral, dedo 4 y 5. Se hace directo, el tamaño del chasis, orientación es de 18 por 24. Paciente en sedestación, posición de la región anatómica sentado en una silla, formando un ángulo de 90 grados entre el cuerpo y el eje longitudinal de la mesa de rayo, brazo flexionado en 90 grados, de tal manera que el número sea paralelo al eje longitudinal de la mesa y el cúbito y el radio sean perpendiculares. Tiene una distancia de 1 metro, no tiene ángulo, a nivel de la primera falange, 4 y 5 dedos. Tiene una colimación superior hasta el tercer tercio distal y tiene metacarpios inferiores, anteriores y posteriores a nivel de la anatomía del paciente. Tiene una técnica proximal de kilovoltaje 51. Siguiente. Siguiente. Listo, sigo yo. Buenas noches, hoy les vengo a hablar sobre las radiografías de miembro inferior, fémur, rodilla, pierna, cuello de pie, pie. Fémur anteroposterior, esto cuenta con buki de mesa o indirecto, tamaño del chasis y orientación 35 por 43 de posición longitudinal. La posición del paciente debe ser de cúbito supino y la posición de la región anatómica debe ser de cúbito supino con la pierna en un estudio completamente estirada, recta y formando un ángulo de 90 grados entre el pie y la tibia. Distancia del foco de 1 metro, tiene una angulación de 0 grados, un centraje en el tercio medio del fémur, una colimación superior por encima de la cadera, inferior hasta la rodilla. Derecha e izquierda a nivel de la anatomía del paciente. La técnica aproximada es de kilovoltaje 58, miliamperaje de 20 en buki. Y en directo el kilovoltaje es de 55 y 12,5 de miliamperaje en directo. Fémur lateral, esto cuenta con buki mesa o directo. Tiene un chasis de 35 por 43 longitudinal, paciente de cúbito supino. La posición de la región anatómica es oblicuo, anterior, derecho o izquierdo, separando el fémur de la cadera afectada y flexionando la rodilla hasta tocar con el pie y la otra pierna. Tiene una distancia de foco de 1 metro, una angulación de 0 grados, un centraje en el tercio medio del fémur y la colimación es la parte superior por encima de la cadera e inferior hasta la rodilla, anterior y posterior al nivel de la anatomía del paciente. Esta tiene una técnica aproximada de kilovoltaje 58, 20 de miliamperaje en buki, kilovoltaje de 55, 12,5 de miliamperaje en directo. La rodilla anteroposterior, este cuenta con buki mesa, tiene un tamaño de chasis de 24 por 30 posición longitudinal. La posición del paciente debe ser de cúbito supino. La posición de la región anatómica es de cúbito supino con la pierna a estudios completamente estirada, recta y formando un ángulo de 90 grados entre el pie y la tibia. Tiene una distancia de poco de 1 metro, la angulación de 0 grados, el centraje es directamente en la articulación. La colimación es superior hasta el tercio distal del fémur e inferior hasta el tercio proximal de la tibia y peroné. Derecha e izquierda al nivel de la anatomía del paciente. La técnica aproximada, kilovoltaje 58 y miliamperaje 16. La rodilla lateral. Este cuenta con buki mesa, el tamaño del chasis es de 24 por 40 longitudinal. La posición del paciente es de cúbito lateral derecho o izquierdo. La posición de la región anatómica es de cúbito lateral con la pierna de estudio ligeramente flexionada de 30 grados y apoyada sobre su cara externa en su totalidad sobre el buki, la pierna contraria flexionada totalmente en la cadera hasta hacerla pasar por encima. La distancia del foco es de 1 metro, la angulación es de 15 grados caudocraneal para hacer coincidir los cóndilos.
El centraje es directamente con la articulación y la colimación es superior hasta el tercio distal, fémur, e inferior hasta el tercio proximal de la tibia y el peroné, anterior y posterior al nivel de la anatomía del paciente. Esta tiene una técnica aproximada de kilovoltaje 55 y 12 miliamperaje. La pierna anteroposterior. Esta cuenta en directo un tamaño del chasis de 35 por 43 longitudinal seriado en dos. Posición del paciente de cúbito supino. La posición de la región anatómica es semidecúbito, que es inclinado, supino con la pierna a estudio completamente estirada, recta y formando un ángulo de 90 grados entre el pie y la tibia. Distancia del foco 1 metro, la angulación es de 0 grados. El centraje es en el tercio medio de la tibia y la colimación es superior hasta la rodilla e inferior hasta el tobillo, derecha e izquierda al nivel de la anatomía del paciente. Esta tiene una técnica aproximada de kilovoltaje 55 y de miliamperaje 6,4. Pierna lateral. Este cuenta en directo. Tamaño del chasis de 35 por 43 longitudinal, seriado en dos. La posición del paciente debe ser de cúbito lateral derecho o izquierdo. Posición de la región anatómica, de cúbito lateral con la pierna a estudio totalmente estirada y apoyada sobre su cara. Externa en su totalidad sobre el buki. Pie con ángulo de 90 grados respecto a la tibia. La pierna contraria flexionada totalmente en la cadera hasta hacerla pasar por encima. Tiene una distancia de foco de 1 metro, la angulación es de 0 grados. El centraje es en el tercio del medio de la tibia, la colimación es superior hasta la rodilla e inferior hasta el tobillo, anterior y posterior al nivel de la anatomía del paciente. Las técnicas aproximadas es kilovoltaje 54 y miliamperaje 5. Cuello de pie antero-posterior. Este cuenta en directo con un tamaño de chasis de 24 por 30 longitudinal seriado en dos. Posición del paciente de cúbito supino. La posición de la región anatómica es de cúbito supino, con la pierna de estudio completamente estirada, recta y formando un ángulo de 90 grados entre el pie y la tibia. Ligera rotación del tobillo hacia adentro. La distancia del foco es de 1 metro, la angulación es de 0 grados. El centraje es en articulación tibio-astragalina. La colimación es superior hasta el tercio distal de la tibia e inferior, derecha e izquierda al nivel de la anatomía del paciente. Este cuenta con una técnica aproximada de kilovoltaje 54 y miliamperaje 4. Cuello de pie lateral, pues en directo, tamaño del chasis 24 por 30, apaisado, seriado en dos. Posición del paciente semidecúbito, que es inclinado, lateral derecho o izquierdo. La posición de la región anatómica es de cúbito lateral, con la pierna a estudio totalmente seriada y apoyada sobre su cara externa en su totalidad sobre el buki. Pie 90 grados respecto a la tibia, la pierna contraria flexionada totalmente en la cadera hasta hacerla pasar por encima. Una distancia de foco de 1 metro, la angulación es de 0 grados. El centraje es el tercio maleolo interno de la tibia. Colimación es superior hasta el tercio distal de la tibia e inferior. Derecha e izquierda al nivel de la anatomía del paciente. Y su técnica aproximada es kilovoltaje 52 y de miliamperaje 3,2. Pie anteroposterior. Este viene en directo. Tamaño en chasis 24 por 30 longitudinal seriado en dos. La posición del paciente es de estación. La posición de la región anatómica es sentado en la mesa de rayos y flexionando las piernas de tal manera que la planta del pie queda apoyada en su totalidad sobre el chasis. Tiene una distancia de foco de 1 metro, una angulación de 0 grados, un centraje en el tercio medio 3 metatarsiano. La colimación es superior hasta el tarso inferior, derecha e izquierda al nivel de la anatomía del paciente. Y la técnica aproximada es de kilovoltaje 51 y miliamperaje 1,6. Pie lateral en directo, un chasis de 24 por 30 apaisado seriado en dos. Posición del paciente sedestación. Posición de la región anatómica es semisentado con la pierna estudio totalmente estirada y apoyada sobre su cara externa con su totalidad sobre el buki. Pie en 90 grados respecto a la tibia. La pierna contraria flexionada en la cadera hasta hacerla pasar por encima. Tiene una distancia de foco de 1 metro, una angulación de 0 grados, un centraje en el tarso y la colimación es superior hasta la articulación tibioastragalina e inferior, anterior y posterior al nivel de la anatomía del paciente. Técnica aproximada de kilovoltaje 52, miliamperaje 3,2. Proyecciones de cadera y pelvis. La pelvis tiene una posición de cúbito supino, piernas extendidas y pies rotados entre 15 grados y 20 grados hacia adentro. Kilovoltaje 70-80, miliamperaje en segundos 16-20. Dirección de foco 100 centímetros. Chasis 35 por 43 transversal. La imagen resultante es de pelvis completa, acetábulos, sacro y cabezas femorales. Los criterios son la pelvis simétrica, fémures rotados internamente, articulaciones coxofemorales visibles. Cadera antero-posterior,
Este está en decúbito supino el paciente, con las piernas afectadas extendidas y rotadas internamente, con una angulación de 15 grados, kilovoltaje 70-75, miliamperaje por segundo 12-16, distancia de foco 100 centímetros, tiene un centrado en la articulación coxofemoral, el chasis es de 24x30, longitudinal, la imagen cabeza y cuello femoral, acetábulo y trocánter mayor, y sus criterios son el cuello femoral sin superposición, articulación centrada y nítida. Sigue tu rollo. Roiner. Proyecciones adicionales en hombro, puño, rodilla y pie, incluyendo protocolo de calcáneo. Las proyecciones adicionales en hombro se centran en evaluar las articulaciones bianumeral, estructuras específicas, la axial verdadera o proyección axial, que es fundamental. Se realiza con el brazo en educción y pasando por la axila, proporcionando una visión crítica para confirmar o descartar lesiones glomerales y evaluar reborde glenoideo. Para pacientes que no pueden aducir el brazo, la proyección grad o apical oblicua sirve como alternativa, rotando el torso y angulando el haz caudalmente para visualizar la articulación. Se sospecha de una fractura de la apófisis coranoide. Se utiliza la proyección de Stricker o túnel de Stricker, donde se coloca la mano sobre la cabeza y el haz dirige cefálicamente para estudiar la articulación acromioclavicular. La proyección Zanca con angulación cefálica ofrece una vista clara. Finalmente, la proyección Outlet View se emplea para analizar la morfología del acromion y el espacio subcromial en casos de síndrome de pisamiento. Siguiente. Siguiente, Nico. Proyecciones adicionales en rodillas. Las vistas adicionales en rodillas examinan la articulación patelofemoral y compartimientos. La axial de rótula o la producción Merchat es una clave para estudiar la articulación entre la rótula y el fémur, ideal para diagnosticar condropatia, subluxaciones o fracturas. La proyección de túnel o interocolidia se realiza flexionando la rodilla y angulando el haz para visualizar la eminencia intercodilear, tibia y codos femorales, crucial para fracturas de espinas tibiales o esteroidritis. La proyección de Rosenberg es un anteposterior con peso y flexión de 45 grados, que es mucho más sensible que la vista estándar para detectar pisamiento precoz del espacio articular en la artrosis. Las proyecciones de estrés, varos o valgos se utilizan para valorar la integridad de los ligamentos colaterales. Siguiente. Proyecciones adicionales en pie, muñeca y protocolo de calcáneo. Siguiente, Nico. Proyecciones adicionales en rodillas. Las vistas adicionales de rodillas se examinan la articulación patelofemoral y los compartimientos. La axial o rótula. Siguiente. Esta no es. Deberíamos repetir porque estamos como embolataditos. Contamos y empezamos de nuevo. ¿Qué dicen? Porque ya esa la leí. Coño, pero di, pasa. No importa. ¿Vienen las de pie ahora no? Dale, no importa, sigue. Exacto. Que está bien embolatada con el teléfono que no veo. Proyecciones adicionales en pie. Para el pie en general existen proyecciones específicas. La proyección de Walter Müller o axial de sesamoide. Visualiza estos pequeños huesos bajo la cabeza del primer metarsiano. La proyección oblicua medial es
extremadamente útil para evaluar la articulación del infarto. Tarso metatarsiano. Tras un traumatismo, proyección anteroposterior en vista frontal del pie muestra claramente la parte delantera, los metatarsianos y las falanges y los huesos del tarso. Se utiliza para evaluar la alineación y la integridad de los huesos. La proyección oblicular se toma con el pie girado en un ángulo prácticamente útil para visualizar las articulaciones y los huesos que pueden quedar supuestos en la proyección anteroposterior, como la articulación del infrad y huesos del tarso. La proyección lateral en vista como perfil muestra el pie desde el costado, ideal para evaluar el arco del pie, la alineación de sus articulaciones y detectar fracturas en los huesos del tarso y retropié. Siguiente. Proyecciones adicionales en pie y protocolo del calcáneo. El protocolo del calcáneo consta de dos proyecciones principales. La primera es la lateral del calcáneo, indispensable para evaluar fracturas del cuerpo del calcáneo y medir el ángulo de Blogger. Incluye aplanamiento, indica las fracturas por comprensión. La segunda es la proyección axial del calcáneo, Harris-Bis, que se realiza con el pie flexionado y haz dirigido a 45 grados cefálicamente, ofreciendo una vista fundamental de articulaciones subastragilinas y sustentación del talus para evaluar el componente intraarticular de las fracturas. Listo.